Ahora toca el turno de ley de la división de potencias de igual base. Ya vimos el de la multiplicación de igual base. Dijimos que allá se sumaban, cuando se multiplicaban se sumaban. ¿Qué pasa cuando se dividen bases iguales a diferentes exponentes? Los exponentes se restan, ¿sí? Esta ley te dice que los exponentes se deben de restar. Un ejemplo es este: x quinta sobre x cuadrada está dividiendo la misma base porque es x pero diferente exponente. Recordando que es un exponente, decíamos que es el número de veces que se va a multiplicar la base por sí mismo. Es decir, si tú tuvieras aquí en la parte de arriba, te indica que tienes 5 veces la x, 5 veces la x porque está la quinta. Y en la parte de abajo, ¿cuántas veces la tendrías? Tendrías 2 veces la x. Si nosotros nos pudiéramos dividir, podemos cancelar esta x con esta x con esta x, y podríamos observar que nos quedó realmente x cúbica, o sea, nos quedó 3x. Entonces esto sería igual a x a la 3, porque te quedaron 3x. Pero para no hacer esto más tardado o más confuso, pues simplemente le hacemos caso a esta reglita. Es decir, a 5 le restas 2, porque siempre se empieza al de arriba, le sumas el de abajo. Entonces a 5 le restas 2, ¿cuánto te quedó? Te quedó x cúbica. Entonces hacemos un ejemplo. Por ejemplo, aquí la misma base es 8. Entonces el resultado sería 8. 4 menos ¿cuánto? Aquí como no está escrito, pero ya sabemos que cuando no está escrito, por default está elevado a la 1. Entonces sería lo mismo que poner 4 menos 1, y esto es igual a 8 a la 3. ¿Qué pasa cuando tienes tus números distintos, coeficientes numéricos distintos? Pues se dividen entre ellos. 5 entre 1, pues te va a quedar 5. Pero aquí las bases son las mismas. Tienes x y x, tienes y y y. Los exponentes se restan, entonces aquí te quedaría como x al 6 menos 2, y sería y 4 menos 2. Cuando ya lo sabes hacer, ya no es necesario como que escribir esto de la resta, sino que lo haces mentalmente. Entonces esto te queda como 5x a la que 6 menos 2 te quedan 4, y 4 menos 2 te queda y a la 2. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos alguna cantidad de restar y la de abajo es más chica? Ejemplo, que este fuera x cúbica y este fuera x quinta. Esto es igual. Si tú lo restas, te quedaría como x3 menos 5, que esto sería igual a x a la menos 2. Cuando te queda el exponente negativo, da paso a nuestra siguiente ley, que es la próxima que vamos a ver. Y la siguiente ley que ver o analizar es la ley del exponente negativo. ¿Qué pasa con esta ley del exponente negativo? Que te dice que cuando tú tienes un exponente negativo, una base a un exponente negativo, lo puedes hacer positivo. ¿Cómo lo puedes hacer positivo? Lo puedes invertir, es decir, como si lo voltearas, lo bajaras, y te quedaría como 1 sobre a la n, pero ya te quedaría positivo el exponente. Ejemplo, aquí tengo x a la menos 2. ¿Cómo me quedó aquí? Me quedó este problema, x a la menos 2. Para que se entienda mejor, ustedes saben que todo número o toda literal está dividido como en un 1. Para que me entiendan, porque si llega esto es como si se invirtiera, es decir, como si lo voltearas, como si el 1 lo pasaras arriba. Entonces esto es igual a poner 1 sobre x a la 2. La diferencia es que ya es positivo, ¿sí? Ya no es negativo, ya es positivo. ¿Y cómo quedaría este? ¿Cómo quedaría? 1 sobre a la 3. Ya es positivo, ya no es negativo, ¿sale? ¿Y qué pasa cuando lo tienes así? Cuando ya lo tienes en esta forma, pues lo puedes convertir a exponente negativo. ¿Cómo? Ya sé que la base va a ser x y que va a estar elevado a la 6, pero como ahora lo vamos a subir, ahora quedaría como exponente negativo. Espero que con ese ejemplo se entienda, o si no hacemos otro ejemplo más. Que yo tuviera 4
4 a la menos 3. ¿Cómo convierto esto a positivo? Pues le pongo igual a 1 sobre 4 a la 3. Y ya se convirtió positivo. Y bueno, damos pie a nuestra siguiente ley, la ley de la potencia de una potencia. ¿Qué te indica esta ley o a qué hace referencia? Que por ejemplo cuando tú tienes un número, cuando tú tienes x al cuadrado y ese está elevado a su vez a otra potencia, es decir, tienes x al cuadrado pero está elevado a la 3 también. ¿Qué pasa cuando tienes la potencia de una potencia? Tu reglita te dice que las potencias se van a multiplicar. Esto me indica una multiplicación, es decir, es como si tú pusieras x a 2 por 3 y esto es igual a x a la 6, ¿sí? Este sería tu resultado final, x a la 6. Hacemos otro ejemplo. Si tú tuvieras x a la 2 y este está a su vez elevado a la quinta, ¿cómo sería? Sería x al 2 por 5 y esto sería x a la 10. Sería otro ejemplo más. Si tienes x cuadrada elevada a la 5 sería 2 por 5 es 10. ¿Qué pasa cuando tienes también a la 3 y ese a su vez está elevado a la 3? Pues sería lo mismo que multiplicaras 3 por 3 sería 9, entonces esto sería igual a la 9. Y eso es lo que te indica esta reglita. Hace rato se me pasó darles un ejemplo, ya que vimos lo de la división de bases iguales y lo de la ley del exponente negativo. Quiero ponerles un ejemplo. Cuando tienes coeficientes numéricos distintos, divides primeros signos, más entre menos te quedaría menos, 2 entre 4 te quedan 3, porque 3 por 4 son 12. X quinta entre x cuadrada, acuérdense que se restan, 5 menos 2 te queda x al cubo. 2 menos 5, porque se restan los exponentes cuando están dividiendo, sería y a la menos 3. Esto lo puedes escribir de distinta manera, es decir, te podría también haber quedado así, porque algunos libros te presentan la respuesta de diferente manera para que tú sepas cómo se llega hasta ahí. X cúbica, y esto lo conviertes a positivo y te quedaría como 1 sobre y al cubo, es decir, porque lo convertiste a positivo. Realmente escrito nuevamente esto te puede quedar como menos 3x cúbica y todo sobre y cúbica, es decir, llegas al mismo resultado porque esto aplicaste la propiedad que ya vimos hace ratito. Entonces se me pasó a darles este ejemplo de cómo poder transcribir un resultado de una forma o de otra. Y vamos a ver nuestra última reglita de las leyes de los exponentes. Y la última reglita es esta, la ley de una potencia de un producto. ¿Qué te indica esta ley? Que cuando tú tienes un producto de bases de constantes o de literales elevadas a una potencia, es lo mismo como que cada base o cada literal lo eleves a esa misma potencia por separado. Es decir, x por y por z a la cuarta es lo mismo que tú escribieras o que tú pusieras x a la cuarta, porque se está elevando a la cuarta, por y a la cuarta por z a la cuarta, es decir, cada una por separado se tiene que elevar a la potencia que te está señalando aquí. Un ejemplo aquí también te está diciendo que es a al cuadrado, pero esta está al cubo. ¿Qué pasa aquí? Se aplica la regla antes vista, la de potencia de una potencia, que te señala que cuando tienes una potencia y lo tienes que elevar a otra, las potencias se multiplican. 2 por 3 serían 6, entonces te quedaría a la 6, b que está elevado al cubo, pero lo tienes que elevar otra vez al cubo, sería 3 por 3, sería b a la 9. C elevado al cubo sería como c al cubo, porque 1 por 3 pues también te da 3. ¿Qué pasa también cuando lo tienes? Es un caso especial cuando lo tienes en forma de división o racional y está elevado a una potencia. Es lo mismo que tú pusieras que x se eleva al cuadrado y también la y por su separado también se tiene que elevar al cuadrado. Es lo mismo que tú pusieras x al cuadrado y y al cuadrado. Otro ejemplo, cuando tienes aquí a una potencia y a otra potencia, cada uno lo tienes que también elevar por separado, aplicando la propiedad anterior de la potencia de una potencia.
Si multiplicas 3 por 3 son 9. Si multiplicas 2 por 3 son 6. Esto es y a la 6. Y así te quedaría. Entonces esto es la última reglita y el último propiedad que debes de conocer tú sobre los exponentes.